Dios los bendiga. Hoy en esta hora vamos a ver otro pequeño estudio de cómo entender la Biblia. Primero, ¿cómo debemos de entender la Biblia? No tengo idea. No sé cómo se lee la palabra de Dios. No sé si empezar del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento o por dónde empiezo. Para que una persona pueda entender la palabra de Dios, ante todo precisa ser de Dios. O sea, esto es nacer de nuevo, como dijo el Señor Jesús. ¿Cómo es nacer de nuevo? Vayamos a la palabra de Dios. Dice la Escritura en San Juan, capítulo 3, versículo 5 al 8. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, ¿os es necesario nacer de nuevo? El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Qué vamos a hacer ahora? El Señor nos dice, vayan allá, vamos acá, vamos a hacer esto, vamos a orar, vamos a hacer el otro. Así somos los que somos nacidos en Espíritu, pero también dice que los que han nacido en agua. ¿Cuáles son los que nacen en agua? Los que se bautizan ya con una conciencia grande, o sea, una conciencia ya abierta, no que te bautizan de niño. ¿Qué puedes tener de niño, de recién nacido? No puedes arrepentirte de tus pecados. O sea, eres un niño, no tienes pecados, pero ya siendo grande vas creciendo, vas conociendo el pecado. Entonces, el que no naciere de agua, para testimonio para los hombres, no puede nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo en agua y en Espíritu. ¿Y cuál es el Espíritu? Arrepentirte, aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón y hacer la voluntad de Dios. Esta es la primera condición para entender la palabra de Dios. La persona puede haber sido profundamente instruida por el mejor universitario de todo el mundo, pero si no tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, jamás va a tener la capacidad para poder interpretar la palabra de Dios. De acuerdo con la voluntad de Dios, el Espíritu Santo enseña a través del apóstol Pablo cuando dijo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para los hombres, el oír la palabra de Dios es locura. ¿Qué estás diciendo? No pueden entender lo espiritual de la carne. No pueden discernir lo espiritual de la carne. ¿Qué quiere decir? El hombre natural es incrédulo y carnal. Tiene sus ojos espirituales totalmente ciegos por el espíritu de este mundo. Por eso, él cree que es locura dar el diezmo, dar la ofrenda, ser fiel a la iglesia, ser marido de una sola mujer y viceversa. En fin, vivir una vida de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Eso es locura para los hijos de tinieblas. Las cosas de Dios disciernen espiritualmente y solamente los nacidos en Espíritu Santo pueden comprender su voluntad. La persona no puede saber leer muy bien, pero si es nacida de Dios, entonces el propio Espíritu Santo se encargará de orientarla y hacerla entender en su palabra. Además de esto, el Señor Jesús dijo lo siguiente: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Puedes no saber leer, pero si tienes a Cristo Jesús, lo tienes todo, mi hermano.
San Juan 8:12. ¿Qué significa? ¿Es decir que aquel que no sigue al Señor Jesucristo es ciego? Como veíamos en el estudio anterior, el que no siga a nuestro Señor Jesucristo es ciego. Y el ciego que aunque esté con los ojos fijos hacia el sol a pleno mediodía, no puede ver eso, no puede ver el sol. El ciego a pleno mediodía no puede ver el sol. Esto sucede con aquellos que intentan entender la palabra de Dios sin un encuentro con el Señor, sin un encuentro con el Espíritu Santo, sin un arrepentimiento. Es preciso estar consciente de ¿qué? De que siendo el Espíritu Santo quien dirigió a todas las personas a escribir la palabra de Dios, entonces solamente esto es posible, su interpretación. El que estudia la Biblia nunca debe de depender solamente de sus conocimientos teológicos. Para intentar interpretar la palabra de Dios, muy por el contrario, cuando más se vacíe de sí mismo, dependa del Espíritu Santo, más comprensión obtendrá. La verdad es que cada que abrimos la Biblia, la verdad es que cada vez que abrimos la palabra de Dios, nos debemos de comportar como un niño, como cuando se sienta en el regazo de su padre para oír sus enseñanzas. Cuando usted lee la palabra de Dios es porque Dios le está hablando. Cuando usted no tiene interés en saber de la palabra de Dios, es porque no le interesa las ordenanzas de su padre, porque no le interesa el hacer caso en su casa, porque no le interesa ser un hijo obediente. Pero si hacemos caso a la palabra de Dios, si la escuchamos, la palabra de Dios, si la obedecemos, tendremos gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más vive una experiencia y va obteniendo de la vida, así el entendimiento de la palabra de Dios, cuanto más tiempo se vive en la práctica del Señor, más enseñanzas, más beneficios se obtienen. ¿Cómo no se aprende a vivir con la lectura de buenos libros? ¿Cómo no se aprende a vivir en la lectura de buenos libros? Lee El pecado de Yuki. ¿Por qué no se habla tanto de un libro del pecado de Yuki? El monje que vendió su Ferrari, ¿por qué no lo ponemos en práctica? Buenos libros. Tampoco puede comprender plenamente la Biblia solo con la lectura, no solamente con la palabra de Dios, leerla, así nada más. Un gran hombre de Dios en el pasado decía: cuando medito en la palabra, en la Biblia, quedo ansioso en poner inmediatamente en práctica aquello que leí. A veces quedo ansioso para que el día que amanezca y comience a experimentar lo que Dios ha hablado a mi corazón, lo que Dios colocó en mi corazón. Este es el espíritu con el cual debemos comprender la palabra de Dios. El sentir de Dios en nosotros, lo que hemos leído para ponerlo en práctica y para ponerlo por obra. ¿Cómo leer la palabra de Dios? ¿Cómo leer la Biblia? A pesar de que la Biblia ha sido un libro lleno de aventuras, poesías, proverbios y todo lo que en el corazón ansía, aún así no debemos tener el hábito de leerla como un libro así nada más, como un libro común. Es mucho más que eso y extremadamente importante que se medite en cada versículo día con día. Cada palabra es como masticar lentamente un sabroso pedazo de churrasco, dice. Leer apresuradamente es semejante a tragar o masticar sin sentir el sabor. Es no disfrutar el mayor tiempo posible el gusto que alimentó del alimento y todavía corre el riesgo de una indigestión. Si lee la palabra de Dios, corre el peligro de una indigestión. Quien lee la palabra de Dios de este modo llega a la conclusión precipitada que pueden hasta perjudicar la vida espiritual. La lectura bíblica debe ser pausada, cuidadosa y respetuosa para comprender bien el mensaje
de cada pasaje es profundamente importante para observar lo siguiente. Observemos. Inciso A, el uso de los verbos. Por ejemplo, el Señor dijo en San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. ¿Cuáles son los verbos de este versículo? Venir, robar, matar y destruir. Ellos siempre tienen una muestra de acción. Cuando la persona examina bien el sentido del verbo, la comprensión del texto será entonces mucho más fácil. Vamos a tratar de entender cada verbo en el texto anterior. Dice, viene, verbo del verbo venir. Significa que alguien ha venido a hacer alguna cosa, en este caso de la persona que ha venido es el ladrón. El texto nos dice que él vino o vendrá, sino que viene en el presente, viene en el futuro. Significa que su acción está siendo para realizarse, está siendo realizada en el presente. Robar, el verbo robar, significa apoderarse de lo que no le pertenece. Puede ser la salud de los hijos, o para los vicios, la estabilidad, economía, la paz del hogar, o bien, por ejemplo, el empleo, en fin, el mundo de estas cosas en la vida de una persona. Robar la espiritualidad, robar el tiempo, robar la comunión con el mismo Dios. Matar quiere decir eliminar, llevar al fin. Puede referirse al amor del marido, al amor de la novia, al amor fraternal, a la vida a través de un desastre automovilístico, cualquier, en fin, cosa que te pueda pasar, enfermedades, accidentes del trabajo. Matar hasta que no quede nada de ti. Destruir a la familia por causa de amantes de cuerpo, con drogas, cigarros, bebida, reputación, etcétera. El diablo te quiere ver destruido, pero en el nombre poderoso de Jesús lo reprendemos. El verbo venir, del verbo venir. Nuevamente, alguien también viene a oposición al ladrón. ¿Quién? El Señor Jesús. ¿Qué viene a hacer el Señor Jesús después de esto? Él mismo afirma, ¿para qué? Yo vengo, ¿para qué? Para que tengan vida. ¿Y qué tipo de vida va a ser? Siendo lo opuesto a lo que el ladrón provoca. Nuevamente recurriremos al texto, lo que dice, para que tengan vida y vida en abundancia. Tengan significa poseer, tener. Habla del significado de la venida de Jesús en oposición al ladrón, alias el diablo. El maestro viene para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. No es una simple promesa que Dios hace a través de Jesucristo. Es una expectativa o un deseo, sino de la verdad, de lo cual todos debemos tomar posesión. Una promesa más del Señor Jesucristo para nosotros. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No lo dejes por olvidado. Toma este versículo en tu corazón para la gloria de Dios Padre. Dios los bendiga hoy en esta hora. Armando Espacio 81 Medina. Ánimo.